Son varias preguntas en cuanto a similares a esta. La primera pregunta es, ¿por qué es Biblia Reina Valera? O sea, usted y yo, miembros de la Iglesia de Cristo y miembros de muchas iglesias, usamos, ¿verdad?, la Biblia Reina Valera o Casiodoro de Reina, la versión 1960 en nuestras Biblias. Si usted se fija, ahí va a decir Biblia Reina Valera 1960, revisada en 1960 o versión 1960. ¿Por qué se llama Reina Valera? Es la primera pregunta que se me hizo, y se me hizo interesante hablar de esto. Hemos llevado clases en la congregación en dentro de cómo nos llevó la Biblia. Ya le llevamos hace algún tiempo atrás. Pero con este enfoque dirigido hacia lo que es a Reina Valera, pues no lo habíamos tocado. ¿Por qué Reina Valera? Bueno, vamos a hablar un poco de esto en esta tarde. ¿Por qué es Biblia Reina Valera? ¿Por qué la llamamos así o por qué se llama así? ¿Cuál es la razón? Bueno, para esto vamos a tener que ver un poquito de historia. Un monje que se convirtió al cristianismo, un monje católico, se convirtió al cristianismo allá por los 1500, ¿verdad? Dejó el catolicismo y se volvió al cristianismo, y se llevó con él la versión que él estudiaba en el idioma latín, generalmente, que era hasta hace muy poco tiempo ¿cómo se llaman? Las misas en la Iglesia Católica eran en latín. Todo se hacía en latín. No sé si recuerda usted cuando decía nomini Patri, en el nombre del Padre, ¿verdad? Lo hacían en latín y no había en español. Entonces en 1569 Casiodoro de Reina, así se llamaba, Casiodoro de Reina, tradujo la Biblia al español para que las personas de habla hispana pudieran tener una Biblia en el idioma que ellos hablan y que no fuera tan complicada de entender. Entonces salió huyendo este hombre, este monje Casiodoro de Reina, salió huyendo de la llamada Santa Inquisición. Tal vez usted lo haya escuchado en alguna ocasión, de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, que perseguían a los que se oponían a sus enseñanzas o los acusaban de brujería y los ejecutaban o los mataban o quemaban en la hoguera, ¿verdad? Les quitaban la vida por herejes, por brujería o por X o Y, o por oponerse a sus enseñanzas. Entonces se llamaba la Santa Inquisición. Entonces él, como se volvió al cristianismo y dejó el catolicismo y llevó la Biblia consigo, pues tuvo que salir huyendo, porque si lo atrapaban habiendo abandonado sus hábitos y tratando de traducir la Biblia al español, pues era algo muy serio en esos tiempos. Entonces se lleva consigo la Vulgata Latina, o en latín, la traducción de la Biblia en latín, y trabajó años en traducir la Biblia al español, y la llamaron la Biblia del Oso. Ahora, no se llamó Reina Valera primero, se llamó la Biblia del Oso. La razón por la cual se llamó la Biblia del Oso, esta primera versión que hizo Casiodoro de Reina del latín al español, fue porque en la portada, cuando la imprimieron, tenía un oso. Un oso tratando de alcanzar ahí miel en un árbol. Entonces, como le pusieron esto en la portada para distraer, o para que no fueran acusados, para que si alguien miraba que usted llevaba ese libro y le miraban en la portada un oso, pues no pensara la gente que usted llevaba una Biblia o traducida, ¿verdad? Porque era prohibido traducir la Biblia en otros idiomas en aquel tiempo por la Iglesia Católica. Entonces le pusieron una figura de un oso para protegerse también y no ser acusados de ir en contra de las ordenanzas de la Iglesia Católica y de la Santa Inquisición, ¿verdad? Entonces hizo la primera traducción, que se llamó la Biblia del Oso. Ahora, téngame paciencia para que entienda la respuesta a la que vamos a llegar de la pregunta que hizo. Tenemos que ver un poquito de historia para entender la respuesta a la pregunta. Esta tiene características de ser la primera traducción de la Biblia en ser realizada a partir de textos. Ahora, usó
Casiodoro de Reina usó todo lo que tenía a su alcance en esa época. Acudió inclusive a textos masoréticos en hebreo para el Antiguo Testamento, para traducir el Antiguo Testamento de la Biblia. Y para el Nuevo Testamento usó la Vulgata Latina, pero también usó el Textus Receptus, que era lo que tenía en la época, ¿verdad? Para considerar, checar la Vulgata Latina, el Textus Receptus y el texto masorético, y ir comparando todo, y ir armando la traducción de la Biblia al español, de estas versiones que él tenía a su alcance. Entonces, cuando lo completó todo, lo compiló, lo puso junto en el idioma español y le puso de portada un oso, ¿verdad? Que no dijera Santa Biblia, porque entonces se iba a meter en muchos problemas con la iglesia y con la Santa Inquisición. Entonces puso un oso tratando de alcanzar la miel, para que no pensaran que ese libro era la Biblia. Y recibe el sobrenombre de Reina Valera porque después Cipriano de Valera hizo la primera revisión de esta Biblia del Oso. En otras palabras, tomó la Biblia del Oso ya traducida previamente por Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera la checa, checa si tiene algunos errores, checa si tiene algunos problemas por ahí o algunos conflictos, y la va checando constantemente, y hace la primera revisión de la traducción de la Biblia del Oso, o llamada o conocida como la Biblia del Oso. Después, esta misma versión, o Reina Valera, tuvo más revisiones en 1862, en 1909, en 1960, que es la que usamos nosotros, y en lo personal la que a mí más me gusta, 1960. Luego hubo otra versión, otra revisión en 1995, luego en el 2011, luego en el 2015. Entonces tuvo versiones hasta el 2015, revisiones, Reina Valera, la misma Biblia revisándose, pero ya a partir de 1960, si usted tiene en su casa la Biblia Reina Valera 1995, 2011, 2015, yo las tengo en formato electrónico en mi computadora. Tratan de dar o poner palabras con un lenguaje más sencillo, un lenguaje más actual, pero a la vez, cuando tratan de poner palabras más sencillas que se entiendan más, a veces la idea no queda muy clara de lo que el texto realmente quería decir. Entonces, por eso, aunque Reina Valera 1960 es un poquito más complicada de entender, porque usa palabras antiguas que hoy en el español no usamos, muchas de esas palabras ya ni las usamos, pero cuando usted checa la palabra en un diccionario, va más al punto que una palabra con un lenguaje más sencillo. Bueno, esa es mi visión, ¿verdad? Eso en lo personal. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿por qué se llama Reina Valera? Se llama Reina por Casiodoro de Reina, el monje, y Valera por Cipriano de Valera, que fue el primero que revisó la versión que había hecho Casiodoro de Reina. Entonces, para incluir ambas personas, pusieron Reina por Casiodoro de Reina y Valera por Cipriano de Valera. Entonces es la Biblia Reina Valera, que fue traducida primero por Casiodoro de Reina y revisada primero por Cipriano de Valera. Por eso se llama Reina Valera, ¿ok? No es que la Biblia la escribieron ellos. Uno la revisó, el otro la tradujo de latín y de diferentes compilaciones que tenía o material que tenía a su alcance en esa época, y la tradujo al español, y luego Cipriano de Valera la revisó, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando ya la revisó, después le pusieron por nombre Reina Valera. Por eso se llama versión o Biblia Reina Valera 1960, que es la que usamos nosotros, que es la revisión que se hizo después en el año 1960. Por eso se llama Reina Valera. Ok. Siguiente pregunta que se me hizo en cuanto a esto: ¿por qué es la mejor versión Reina Valera?
qué es la mejor versión, Reina Valera? ¿Por qué es la mejor versión? Bien, yo no diría mejor versión, pero respondería de esta manera a esta pregunta. Por más o menos alrededor de 400 años, fue la única versión al español que existía de la Biblia. La traducción por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Por alrededor de 400 años fue la versión en el idioma español que existía. De ahí que muchas iglesias usan esta Biblia porque era la única que existía en español. Hoy en día no, hoy en día hay muchas versiones, muchas traducciones, ¿verdad? Pero en ese tiempo, durante ese periodo de tiempo, pues era la única existente. O sea, si querías comprar una Biblia en español, no podías encontrar otra más que versión Reina Valera, ¿verdad? Entonces, podría decirse que porque fue la primera en español que existió, traducida al español. Es la versión, esa versión fue con la que yo crecí en la iglesia, Reina Valera 1960. Todos los que nacimos y crecimos en la iglesia de Cristo, es raro encontrar hermanos de la iglesia. Sí hay hermanos, déjame aclararle, que llevan otras versiones o usan otras versiones, pero por lo general la mayoría de los hermanos en la iglesia de Cristo usan a Reina Valera 1960. Ahora, ¿está mal que usen otra versión? No, de hecho tenemos una hermana ahí con nosotros en Denton que ella habla inglés y español y se le facilita más el inglés en algunas ocasiones, y su Biblia es King James, versión King James. Y comparamos, a veces ella dice, bueno, en la versión en inglés dice esto, y lo comparamos con Reina Valera, y a veces también utilizo otra Biblia que le llamo la Biblia ecológica porque está verde. No la tengo aquí, la había puesto por algún lugar, pero es la versión Palabra de Dios para Todos. Tiene un lenguaje muy sencillo, tiene un lenguaje muy actual de lo que hablamos. Entonces esa lo utilizo simplemente cuando alguien dice, es que no entiendo la palabra de Reina Valera porque está un poquito antigua, ya no lo usamos. Bueno, leemos ese versículo y está en lenguaje más sencillo, más actual, más fácil de entender, ¿verdad? Lo uso como apoyo. A mi consideración, según el tiempo que llevo ministrando o predicando la palabra de Dios en la iglesia de Cristo, a mi consideración, nuevamente, desde mi punto de vista, es la más cercana a la idea del texto griego original. En su esencia. Obviamente, en muchos temas tenemos que ir y checar en el griego para cerciorarnos. Cuando son temas doctrinales o temas más profundos, vamos al idioma original. Pero me he dado cuenta de que muchas veces que voy y checo en el idioma original, en el griego que fue escrito, el Nuevo Testamento, está bien cercana, bien parecida a la traducción Reina Valera 1960. Por eso la uso mucho, por eso me gusta, me agrada, aunque a veces tiene palabras un poco complicadas o difíciles de entender. Entonces, por eso la uso. No lo entendía yo cuando estaba joven en la iglesia. Decía, ¿por qué nada más Reina Valera 60 usa el hermano para predicar? Bueno, ahora que me toca a mí y que yo soy predicador, entiendo por qué el hermano usaba Reina Valera 1960. Es más cercana al texto original y te evita muchas explicaciones, te evita mucho dolor de cabeza tener que estar explicando la palabra en griego, etcétera, etcétera, porque está más cercana al texto original. Y tengo, otra vez, no es la única que uso, tengo en formato digital en mi computadora alrededor, no las he contado todas, pero calculo que quizás son 80 Biblias diferentes, traducciones de Biblias diferentes entre inglés y español. Tengo la Biblia del Oso, la traducción La Biblia del Oso en formato electrónico. Tengo la Palabra de Dios para Todos, la Biblia lenguaje actual, la NIV, la King James, muchísimas versiones. Y las uso y a veces comparo los pasajes de las diferentes traducciones en diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Diferentes traducciones. Hoy en día ya no nada más tenemos Reina Valera, gracias a Dios, tenemos muchas, así es que podemos echar mano de las demás. Pero
en lo personal, desde mi punto de vista, es la más cercana al texto griego original. Bien, entendiendo, quizás un hermano diga, no hermano, la Biblia lenguaje actual es mejor. Ok, excelente, si a usted le gusta más la Biblia lenguaje actual, pues está muy bien, no me voy a pelear por eso. Incluso, incluso la Biblia católica, con ella puede conocer la verdad de Dios una persona. Con la Biblia católica en español. ¿Por qué? Me tocó un caso en lo personal en una ocasión que andábamos de la escuela de predicación tocando puertas y llegamos a casa de un señor grande de edad ya. Y empezamos a hablar con él de la Biblia. Y nos dijo, llegamos a un punto de que estábamos hablando de que si María había sido eternamente virgen, se había continuado su virginidad, ¿verdad? O no. Entonces nosotros le explicamos con pasajes de la Escritura, Reina Valera 1960, que María no fue virgen. María conoció a José después de que tuvo a Jesús, y lo dice la Escritura, y tuvo obviamente pues, más familia, tuvo más hijos. Y le mostramos los pasajes. El Señor se molestó y dijo, no, es que esa es su Biblia. Su Biblia es la que la cambiaron para que diga que María tuvo más hijos, para que diga que María sí tuvo, no fue eternamente virgen, sí tuvo que ver con José. Ustedes son mentirosos. Le digo, bueno, ¿tiene usted alguna Biblia en su casa, una católica? Si quiere lo vemos en la Biblia católica. Sí, pero no va a venir. Le digo, bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Traiga su Biblia. Y dijo, ok, y ya como que se calmó un poquito. Le digo, mire, voy a dejar a un lado mi Biblia y vamos a hablar más con su Biblia. ¿Qué le parece? Sí, ok, bueno, se fue, nos invitó a pasar a su casa, a su sala, estuvimos en su sala. Se fue al cuarto y trajo la Biblia, ¿verdad? De él. Una Biblia, sin mentirles, enorme, no sé, inmensa, para abrirla. Un libro gigantesco, ¿verdad? Una letra grandotota, no se podía perder uno ahí porque la letra estaba enorme, bien claro todo, ¿verdad? Unas hojas y una escritura enorme en la letra. Y le digo, bueno, mire, ¿qué le parece? Vamos a ver los pasajes que le mencionaba ahorita y vamos a leerlo en su Biblia. Y decía, sí, pero no va a leer, va a ver que no viene aquí en mi Biblia. Eso nomás es en su Biblia que ha sido modificada. Bueno, fuimos a los pasajes en la Biblia católica. ¿Y qué cree? Se entendía más en la Biblia católica que en Reina Valera. Estaba más sencillo el lenguaje de entender del punto que le explicamos al Señor que en Reina Valera. Y el Señor no podía creerlo, se le quedaba viendo a la Biblia, no levantaba la mirada y lo volvía a leer y lo volvía a leer esperando que cambiara lo que decía su Biblia que tenía. Voltea con nosotros y se rasca la cabeza y dice, sí viene, ¿verdad? Sí viene, sí dice. Le digo, entonces es la Biblia, es la misma Biblia. Incluso en su Biblia es más claro que en Reina Valera. Dice, sí estoy viendo, tiene toda la razón. Bueno, incluso una persona, si quiere hallar la verdad de Dios, yendo a buscar en la propia Biblia católica, puede encontrar la verdad de Dios. Lo que pasa es que no leemos la Biblia, ¿verdad? No leemos nuestras Biblias, por eso no conocemos qué dice la Biblia. Pensamos que alguien nos dijo que eso no venía y pensamos, no, nomás viene en la de ellos, en la de nosotros no.